Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 30 de diciembre y vamos a ver la palabra segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 9, con el título Cristo nunca miente y Él siempre cumple sus promesas. Él regresará. Cristo nunca miente. Él siempre es fiel a sus promesas y como Él ha prometido, Él regresará. Ahora, uno de los puntos erróneos que enseñaban los falsos maestros era este punto en que Cristo Jesús no iba a regresar. Dudaban que Jesucristo iba a cumplir la promesa de que Él algún día regresaría. Y no era porque tenían quizá objeciones teológicas, sino era porque ellos eran esclavos a su pecado y su deseo era que Cristo no regresara, porque el regreso de Cristo Jesús significa entonces el juicio del mundo. Ellos eran tan amantes del pecado, estaban obsesionados, esclavizados a su pecado y vivían como si Cristo no regresaría. Ahora, algo que entendemos nosotros es que no importa lo que uno quiera o lo que uno piense, la verdad siempre es la verdad. Aunque uno intente tapar el sol con un dedo, no logra hacerlo. Y así son los falsos maestros que tristemente no entienden. Jesucristo es fiel a sus promesas y Él siempre cumple lo que Él promete, que Él regresará. Vamos a ver la palabra en 2 de Pedro capítulo 3, empezando en el versículo 1. Vemos cómo Pedro corrige las falsas enseñanzas de los falsos maestros. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, escuchen bien, este no es un invento mío. Yo tengo un fundamento bíblico para enseñar la doctrina del regreso de Jesucristo. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, hay tres testigos: las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, la misma palabra de Jesucristo y luego la enseñanza de los apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos falsamente creen y enseñan que las cosas no han cambiado desde la creación del mundo, que no habrá ningún juicio. Pero Pedro aquí les corrige rotundamente. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, Dios ha intervenido muchas veces en la historia humana. Primero, en la creación. Dios fue el que creó todas las cosas. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estamos hablando del diluvio en Génesis 6 y 7. Que Dios no solamente creó el mundo, pero cuando vio la maldad del ser humano, que Dios juzgó al mundo, que Él destruyó al mundo con un diluvio, con agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, Dios sigue sosteniendo el mundo entero hoy en día con el poder de su palabra. Y si hay paz, que estamos tranquilos aquí en este mundo, es porque Dios sigue interviniendo. Dios sigue sosteniendo al mundo entero con su poder soberano. Pero dice aquí, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice aquí Pedro, entonces como Dios juzgó al mundo con el diluvio en los tiempos de Noé, Dios también juzgará cuando Cristo Jesús regresa.
Y qué interesante dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente. O sea, no es por ignorancia involuntaria. O sea, no es porque no saben. Sí saben, pero deciden. Ellos eligen ignorar la verdad que ya saben. Es como tapar el dedo con un sol. No logran hacerlo, lo ignoran, pero solamente porque lo ignoren no significa que no sea la verdad. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora quizá habían personas que se enojaban con Dios. Dios, ¿por qué no cumples tus promesas? Cristo Jesús, ¿por qué no regresas? Y aquí dice Pedro, el Señor es diferente a nosotros. Dios es infinitamente excelso y glorioso. Y un día para Dios es como 1000 años para nosotros y 1000 años como un día. Así que Dios no está tardando. Un día, 2 días tarde no es nada. Para nosotros pueden ser miles de años, pero para Dios ese tiempo no es nada. Y Dios está esperando, no porque Él es malo, no porque Él no quiere cumplir su promesa, sino que dice aquí, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si en esta mañana despertamos, si en esta mañana salió el sol y seguimos con vida, es por la gracia inmerecida de Dios y es porque Dios quiere que más y más almas pecadoras rebeldes se arrepientan de su pecado y vuelvan a Él. Dios es paciente, Él está esperando con los brazos abiertos para que las personas vuelvan a Él en fe y en arrepentimiento. Dios no es malo. Dios no se está tardando porque es irresponsable o porque no es puntual o porque no quiera, sino que Dios, el infinitamente sabio Dios, desea extender la invitación de la salvación y la vida eterna a millones tras millones de almas rebeldes. Porque si el mundo terminara hoy, si Cristo regresara hoy, ¿cuántos billones de almas se perderían eternamente? Es que Pedro aquí, de una manera clara y contundente, explica por qué las enseñanzas de los falsos maestros no son bíblicos. Y que tristemente es por sus deseos carnales, sus instintos animales de estos falsos maestros que aman el pecado y que no pueden librarse de la esclavitud a la maldad, que enseñan estas cosas. No porque son correctas teológicamente, sino porque ellos quieren que así sea. Nosotros sabemos bien que nuestra teología no debe de formarse aquí en nuestra mente sin escudriñar la palabra y examinar lo que Dios nos enseña, porque todo lo que tenemos que saber de Dios se ha revelado de una vez por todas a través de las Sagradas Escrituras. Nuestra teología debe de formarse con la Biblia como nuestro fundamento. Nuestra teología tiene que ser bíblica. No meter en nuestra interpretación lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos, sino extraer lo que Dios dice, exponer la palabra fielmente y así formar nuestra cosmovisión, nuestra teología, nuestra manera de pensar, de percibir las cosas, de valorar las cosas, nuestra manera de ser y de vivir. Así que oremos para empezar el día de hoy. Gracias, oh Dios, por la palabra en 2 de Pedro 3. Y a través de la enseñanza de Pedro me acuerdo una vez más que tú, Cristo Jesús, como lo has prometido, regresarás. Y que yo debo de vivir cada día a la luz de tu pronto regreso. Que yo debo de estar despierto, atento. Que yo debo de perseverar en la fe y esforzarme a conocerte más, a amarte más, a crecer en santidad.
Oremos juntos para empezar el día de hoy. Ayúdame, oh Señor, a vivir a la luz de tu regreso. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos mañana a las 11:30 de la noche para nuestro culto del fin del año. Dios los bendiga.